le bendiga más. Amén. Yo doy estudio bíblico, yo hablo mucho de la palabra, pero cuando me toca predicar, me pongo un poco tensa. Gloria a Dios. Pero vamos a hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir en esta mañana. Yo no suelo poner el tema al mensaje, pero hoy sí quiero poner un tema. Y es: en la obediencia se manifiesta el milagro. Amén. Gloria a Dios. Para ello vamos a estar leyendo en Primera de Reyes 17. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el nombre de Dios. Primera de Reyes 17, del verso 8 en adelante. Maravilloso es Jesús. Amén. Primera de Reyes 17, 8. Poderoso es Jesús. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esto es a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vaya tomando nota. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traiga también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la vasija y un poco de aceite. Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo y nos dejemos morir. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bendito sea el nombre del Señor. En esta historia, yéndonos un poquito más atrás, vemos que cuando Elías predice la sequía, el rey Acab, o sea, ese era el rey del momento en Israel. Y según vemos en el capítulo anterior, Acab fue uno de los reyes más malvados que tuvo Israel. Fue un rey que provocó al pueblo a desviarse del camino del Señor. Fue un rey que construyó templos a Baal, hizo holocausto, hizo cuanta cosa se le ocurrió hacer, cosas que no son del agrado de Dios. Y por esa causa el Señor envió una sequía a ese territorio. Dice la Biblia que hubo una sequía que duró 3 años y medio. Imagínense aquí que con solamente 15 días de sequía ya se están agotando las reservas. Imagínense 3 años y medio de sequía. En los primeros versículos del capítulo 17 dice que Elías habló y dijo que no llovería por algún tiempo o por algunos años. Y luego el Señor le dice a Elías: vete al arroyo de Querit y allí yo te sustentaré. Del arroyo tú beberás y yo te enviaré los cuervos para que te lleven pan y carne. Es algo como contraproducente, ¿verdad? Porque el cuervo es garruñero. El cuervo se come la carne. Entonces, a veces Dios permite situaciones y busca alternativas que están fuera de nuestra imaginación. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínese usted, cuervo trayéndole pan y carne a Elías y bebiendo Elías del arroyo. Dice que el arroyo estaba cerca del río Jordán. El río Jordán, por ende, se mantiene sucio. Porque si vamos un poco atrás, vemos cuando mandan a Naamán a bañarse en el río, él refunfuña y dice que no habían ríos mejores que ese.
en el territorio. O sea que era un río que el agua de ese río no era saludable para tomar. Pero el arroyo estaba cerca del río. Un arroyo viene siendo como una noria. Los que son de campo conocen esa parte. La noria, aunque el río esté sucio, la noria siempre tiene agua limpia y potable. Pero dice la palabra que llegó el tiempo que el arroyo se seca. Se le acabó el sustento de Elías en la cueva. Se le secó el agua. Y algo que me llama mucho la atención de esta historia, que el Señor lo manda a una viuda, a la casa de una viuda. Es un tiempo difícil. Es un tiempo de sequía. Se seca el arroyo donde él está, que es una de las fuentes donde el agua permanece por más tiempo. Entonces, cuando él se encuentra con la viuda, lo primero que le dice, tráeme un vaso de agua. Pero la viuda tenía agua en la casa. Y cuando él le dice, también tráeme un bocado de pan, vemos que ella le responde, solamente tengo un puñado de harina y un chin de aceite. Y salió a buscar leña para cocer el pan para mí y para mi hijo, para comerlo y dejarnos morir. O sea, ya era el último recurso que le quedaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y cómo el Señor se glorifica en esta mujer. Y cómo Dios se glorifica en el profeta. Porque el profeta tuvo que irse de la ciudad por haber anunciado la sequía. Dice la Biblia que el juicio no viene sin causa. Esa sequía el Señor la permitió en ese lugar por la idolatría que había en ese lugar, por el desenfreno que había en ese lugar. Pero aún en medio de esa sequía, el Señor provee para el profeta. ¿Y qué quiero decir con esto? Aún nosotros estamos mirando lo que está aconteciendo hoy en día, ¿verdad? Trayéndolo a nuestro tiempo. Se está anunciando una sequía, se está anunciando el aumento de los precios de muchos productos. O sea, ya los productores se están adelantándose, anticipando, esa es la palabra, anticipándose a un aumento en los precios de los productos. Según nosotros vemos, ahora mismo, como está la situación, el dinero que la persona gana no le alcanza ni para la mitad de la compra. Entonces, imagínese usted, en 6 meses, que no haya agua, que los productos aumenten más de precio, ¿a dónde vamos a llegar? Pero nosotros tenemos un Dios vivo y de poder que Él suple aún en medio de la necesidad. Amén. Gloria a Dios. Y es lo que nosotros debemos siempre tener pendiente, que aún el tiempo se ponga difícil, aún haya la escasez, el Señor va a proveer lo que nosotros necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Solamente nosotros tenemos que ser obedientes, porque el tema es, en la obediencia se manifiesta el milagro, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Elías, cuando va al arroyo, el Señor lo manda a esconderse. ¿Por qué lo manda a esconderse? Porque el rey acá lo buscaba para matarlo. Desde antes de anunciar la sequía, ya acá estaba buscando a Elías para matarlo, por una situación que se dio ahí con la esposa, ¿verdad? Algo que él le profetizó de lo que iba a acontecer con él y con la esposa. Ya él estaba siendo perseguido, y aún encima de eso el Señor lo manda a profetizar esa sequía. Imagínese usted el peligro que él corría y cómo el Señor lo manda al arroyo de Querí a esconderse ahí por un tiempo. Luego entonces, cuando se seque el agua, le dice, ve a Zareta, que hay una viuda ahí que ya yo le di orden para que te sostenga. Esa viuda vivía en un territorio de Jezabel. Jezabel era la esposa de acá. O sea, Dios lo está mandando a él al lugar de donde lo están persiguiendo, para que lo sustenten en ese lugar. Y a la casa de una viuda. Una viuda en ese tiempo, una mujer dependía enteramente del esposo. Cuando el esposo moría, prácticamente ella se quedaba desamparada y sin sustento. Y vemos ahí por la lectura que ella le responde a Elías que solamente tenía un puñado de harina y un chin de aceite para hacer un pan y comérselo ella y su hijo y echarse a morir. O sea, ella no tenía
nada por donde agarrar, no tenía quien le tendiera la mano. Incluso estaba viviendo como extranjera en ese lugar. Pero Dios se la sabe toda y una más. Por eso debemos nosotros siempre obedecer la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él le dice, ve y prepara ese pan para mí primero, y le da estrategia de cómo hacerlo. Él le dice que lo cosa debajo de la ceniza. Prepara esa torta y cóselo debajo de la ceniza. ¿Por qué debajo de la ceniza? Lo que sabemos de campo, hemos tenido fogones de leña, sabemos que la ceniza siempre se mantiene caliente. Y si usted le carga, cuando viene a ver, encuentra una brasa ahí. Y usted la aviva y le pone leña y vuelve y enciende el fuego. Ahí hay un punto muy importante en el ámbito espiritual. Que aunque nosotros estemos pasando por la sequía más grande o por la necesidad más grande a nivel espiritual, siempre hay algo en nuestro interior que con ponerle atención, con nosotros escarbar ahí y buscar ahí y ponerle un chin de leña, el fuego vuelve y sube. Bendito sea el nombre del Señor. Enciende el fuego de nuevo. A Moisés el Señor le dice que el fuego del altar no podía dejar de arder, tenía que mantenerse ardiendo. Y Moisés le pregunta que cómo iba a hacer eso, y el Señor le dice, ponle leña. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces nosotros estamos pasando situaciones en el ámbito espiritual que entendemos que ya todo se acabó, que ya no tenemos fuerza para seguir, no tenemos fuerza para levantarnos. E incluso queremos depender de otro para que nos ayude a levantarnos. Cuando la solución está en nosotros entrar en el secreto. Entrar en ese lugar que solamente nosotros sabemos. Debajo de la ceniza, le dice Elías que cosa el pan. Bendito sea el nombre del Señor. Por ende, el pan se cose en un horno, ¿verdad? El horno tiene fuego y tiene un espacio donde tú pones el pan para que se cosa, pero que no se queme, pero no debajo de la ceniza. O sea, hay una connotación muy importante. Es un lugar que nadie ve. El fogón está en tu cocina, ¿verdad? La cocina, yo siempre digo que la cocina es como un lugar íntimo, porque a la cocina solamente entra el dueño de la casa, a menos que llegue una visita y usted le permita que le acompañe también en la cocina, ¿verdad? La cocina y el baño son áreas parecidas, que solamente está el dueño de la casa. Entonces, en el fogón tenemos la parte donde ponemos la leña y ponemos el caldero, la olla para cocinar, pero debajo de esa leña se va acumulando la ceniza. Pero en esa ceniza solamente tú y yo sabemos lo que hay. En esa ceniza solamente tú y yo sabemos lo que hay, que nosotros guardamos debajo de esa ceniza para que se mantenga caliente. Gloria a Dios. Y yo le estoy hablando a ustedes, pero el Señor hace rato que me está hablando a mí. Anoche yo le decía a la pastora, tengo así un titubeo porque tengo dos temas, dice la pastora, el Señor sabe con el que va a hablar. Y yo anoche mientras oraba le decía, Señor, tú sabes la necesidad que tiene tu iglesia. Tú sabes la necesidad que tenemos y tú pondrás la palabra adecuada. Y desde ese momento el Señor me fue trayendo el mensaje, pero era a mi vida. El Señor me estaba hablando a mí. Porque es como dice la palabra de Dios es como espada de dos filos. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando para traer un mensaje, el Señor empieza a tratar contigo. Y ahí en la madrugada, mientras yo iba así como recibiendo todo lo que el Señor me daba y toda la estrategia, iba así poniendo cada cosa en su lugar, digo yo, wow, verdaderamente, este mensaje para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces nosotros estamos aquí adelante como líderes, ¿verdad? Estamos dando y estamos dando y estamos dando, pero hay un momento que nosotros necesitamos. Y hay un momento que nosotros mismos tenemos que entrar ahí, debajo de la ceniza, a buscar ese calientico, a buscar esa brasita que está ahí para encender el fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor, aleluya.
Y el Señor nos está hablando, hace mucho nos está hablando de intimidad, nos está hablando de obediencia. Incluso a través de los estudios nos está dando la estrategia de cómo nosotros alinearnos al propósito de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a lograr eso si no estamos obedeciendo? Por eso es el tema. En la obediencia se manifiesta el milagro. ¿Cuál es el milagro que estamos esperando? ¿Cuáles son las promesas que el Señor nos ha dado que quizá ya deberíamos de haberlas recibido y no las hemos recibido? Porque hemos descuidado nuestra intimidad con el Señor. No estamos obedeciendo a lo que el Señor nos está exigiendo, nos está reclamando. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y a veces somos malos agradecidos. A veces cuando estamos pasando en esa situación difícil, en vez de nosotros volvernos a la intimidad con el Señor, entonces empezamos a quejarnos. Empezamos a buscar alternativas para resolver el problema o la necesidad. Cuando el Señor lo que está esperando es que nosotros obedezcamos a lo que Él nos está hablando. Gloria a Dios. Y según vemos aquí, el profeta Elías obedeció la voz del Señor y se fue al arroyo de Querem. Y ahí estuvo varios días hasta que se secó el agua. Cuando se seca el agua, entonces lo manda a la casa de la viuda, en un lugar peligroso para él. Porque dice, ahí el exégeta dice más adelante en un comentario, que la viuda vivía en un territorio que era de Jezabel. Y ella era extranjera, o sea que ni siquiera era israelita. Pero la mujer tenía fe. La mujer conocía a Dios. Sabía de lo que Dios era capaz de hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos aquí, hay un versículo que yo lo subrayé, el versículo 12. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la vasija y un poco de aceite en la tinaja. Dos elementos esenciales, la harina y el aceite. La harina representa la provisión. El aceite representa la presencia de Dios. Son dos elementos que nosotros necesitamos. La provisión de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros obtenemos esos dos recursos? Mediante la obediencia. Mediante nosotros obedecemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para Él. Entonces Él se manifiesta a nosotros a través de su milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Otro versículo que quiero resaltar es el 16. Dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Ha venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. En el lapso de tiempo que Elías estaba en la casa de la viuda, el Señor multiplicó la harina y el aceite, no faltó alimento en su casa. Pero en medio de ese milagro, el hijo de la viuda muere y se enferma y muere. Al ella ver esa situación, entonces ella reacciona y dice al varón de Dios, ¿qué tengo yo contigo? Tú has venido a mí para recordarme mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Entonces hay ocasiones que Dios tiene que traernos a nosotros a un proceso difícil para nosotros recordar la iniquidad que hay en nosotros. Para nosotros recordar que hay algo dentro de nosotros que necesitamos sanar, que necesitamos que el Señor entre y sane. Incluso cosas que están muriendo dentro de nosotros o que ya se murieron. Y el Señor quiere resucitarla. Porque cuando ella le hace ese reclamo al profeta, él le dice, tráeme al niño. Y él toma el niño del regazo de ella y se lo lleva a su habitación. Otro lugar específico, la habitación, la intimidad. Él lleva al niño a la habitación y lo pone en la cama. Y dice la palabra que él se pone sobre el niño 3 veces y le dice al Señor que le devuelve el alma al niño. Y el Señor escucha la voz de Elías, escucha su ruego y hace que el niño reviva. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta mañana?
Hay cosas en nosotros que se han muerto y necesitamos entrar a la intimidad de Dios. Necesitamos entrar en ese secreto para que eso que se murió sea vuelto a la vida. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para que nosotros podamos ver el milagro de Dios cumplido en nuestra vida. Porque a veces nosotros declaramos que estamos en victoria, declaramos la palabra de bendición, aceptamos la palabra cuando el profeta nos habla de parte de Dios y saltamos y brincamos y hacemos cuantas cosas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que ese milagro se manifieste? Bendito sea el Señor. El Señor siempre está dispuesto. Y a veces Él está ahí sentado tranquilo y nos deja a nosotros como cuando una gente está volando una chichigona, dándole hilo, dándole hilo, dándole hilo. Yo voy a ver hasta dónde tú vas a llegar. Por tu propia fuerza, hasta dónde tú crees que va a llegar. Pero cuando Él empieza de allá para acá, rebobina el hilo y te trae cortico ahí atrás, cuando se te acaba toda la provisión, cuando se te acabe el agua, cuando se te acabe el aceite y la harina, cuando ya tú no tienes para dónde coger, entonces tú te acuerdas que Dios está ahí. Entonces, no debemos nosotros permitir que el Señor nos traiga así, agarrado de la barba, para poder nosotros obedecerlo. Desde que inició el culto esta mañana, el Señor nos está hablando a través de la alabanza, a través de cada una de las palabras que se han hablado. El pastor leía y decía que ya nosotros tenemos nueva vida, que no debemos de seguir viviendo en el pecado. Entonces, ¿qué cosa hay en nosotros que todavía necesita sacar de nuestra vida? ¿Qué estamos nosotros haciendo que todavía estamos viviendo como el viejo hombre? ¿O qué estamos haciendo nosotros que todavía el propósito de Dios no se ha cumplido en nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos ser obedientes a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y esto es para todos, porque el Señor empezó a tratar conmigo. Desde que yo empecé a analizar ese mensaje, el Señor empezó a hablar conmigo y digo, yo sé que yo he descuidado algunas cosas. Yo sé que hay situaciones que me han arropado y que me han hecho vulnerable en alguna área y que he descuidado mi vida espiritual. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros reconozcamos dónde hemos fallado, en qué área nos hemos descuidado y que volvamos a esa intimidad, que volvamos a escarbar la ceniza y a buscar esa brasita que está ahí todavía y le pongamos un poquito de leña para que ese fuego vuelva y encienda. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo varios días y tengo una lucha que usted no se imagina. Porque yo, desde un principio que yo me reconcilié, yo dije, yo no soy de la gente que se puede dar el lujo de descuidarse. Porque yo sé de dónde Dios me trajo. De dónde Dios me libró. El Señor me libró de la misma muerte. Y yo declaré esa palabra. Y la palabra tiene poder. Y cada vez que yo me siento así, medio debilitada, digo, yo sé que yo no me puedo dar el lujo de descuidarme. Porque yo me descuido un chin y el enemigo va a hacer pipián conmigo. Entonces, hagamos caso de lo que el Señor nos está hablando. Si nosotros orábamos 1 hora y estábamos orando media hora, tratemos de orar 1 hora de nuevo. Si nos levantábamos a las 3 de la mañana y cambiamos la hora y nos estamos levantando a las 6, a las 6 se hace un poco contraproducente porque ya a las 6, a las 7 los que tienen que ir a trabajar se van. Entonces, esa hora de oración no se hace con tanta eficacia cuando usted ora a las 3 de la mañana. Y yo digo a las 3 de la mañana porque fue la hora que yo me acostumbré a levantarme a orar. Es una hora donde el silencio te ayuda. Es una hora donde tú puedes tener una plena comunión con el Espíritu Santo. Porque yo lo he experimentado y lo he vivido. Y yo tengo una batalla que ustedes no se imaginan para yo levantarme a las 3 de la mañana. Pero aún así, yo obligo a mi carne a levantarse.
Y he tomado la decisión, hace varios días he tomado la decisión de levantarme. Porque yo no puedo esperar que venga la pastora, que venga el líder y me ayude a levantar los brazos, como le hicieron a Moisés. Hay momentos que sí, usted necesita que le levante los brazos. Pero hay un momento que solamente tú y yo sabemos, y tú y yo tenemos la solución a ese problema. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que seamos obedientes para poder ver el milagro manifestarse. Tenemos mucho tiempo orando y peleando la batalla por nuestra familia. Y cada día y cada momento que oramos le pedimos al Señor que tenga misericordia de nuestra familia, que lo levante, que lo traiga, que lo perdone, que lo restaure. Y entonces a veces nuestra vida se va deteriorando. Estamos enfocados tanto en el otro y estamos descuidando nuestra vida espiritual. A veces nos encargamos tanto del ministerio, nos encargamos tanto de lo que tenemos que hacer por el otro y nos estamos descuidando a nosotros. Estamos descuidando nuestra intimidad con el Señor. Y a mí me da mucho miedo un versículo en la Biblia que dice que vendrán muchos en aquel día y le dirán al Señor: Señor, pero en tu nombre nosotros hacíamos esto y aquello y lo otro. Y el Señor les dirá: apartad de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿por qué si estamos trabajando en su obra, llega ese momento que el Señor dice: no te conozco? Porque hemos descuidado nuestra intimidad con Él. Porque no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No podemos hacer como Marta, que solamente se enfocaba en el afán, en la ansiedad, en el trabajo, aún sirviéndole al Señor. Porque ella le estaba sirviendo al Señor. Pero no estaba buscando esa intimidad que fue la parte que María escogió. De estar a los pies del Maestro, de estar ahí escuchando su palabra. Entonces tenemos que hacer una balanza. No dejar de hacer una cosa, pero no descuidar la otra. Bendito sea el nombre del Señor. Y sobre todo, obediencia. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Él dice en su palabra que le agrada más la obediencia que los muchos sacrificios. Porque a veces nos estamos sacrificando, estamos ayunando, estamos orando, estamos de silicio, estamos haciendo vigilia, pero no estamos obedeciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces es un sacrificio vano. Es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Y no es que dejemos de hacer el sacrificio, porque eso es bueno y eso nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente, pero sobre todo obediencia de lo que el Señor quiere de nosotros. Y como dice el tema, en la obediencia se manifiesta el milagro. Así que si queremos recibir ese milagro de parte de Dios, seamos obedientes. Amén. Dios le bendiga. Amén. Era hasta aquí esta exhortación.